Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del uso horario desde donde nos estén viendo y escuchando. Les saluda Victoria Carrasco en con un tema en especial dentro del marco del segundo Congreso Virtual Internacional de Radiosofando 2026 con la temática la difusión de la filosofía fuera de las aulas. Y bueno, pues para englobar este tema, va a estar con nosotros Pedro Tello, que es director ejecutivo de Radio Sofando, y una servidora, Victoria Carrasco, directora general de Radio Sofando. Y pues este tema quiero aclarar que esta temática va a ser la difusión o técnicas para la difusión filosófica, obviamente fuera de las aulas. Es un tema muy pues amplio, o sea, se los tengo que adelantar. Solamente vamos a dar algunos pues bosquejos de estas técnicas y sobre todo lo quiero mencionar que esto es con la finalidad de que tengan herramientas para las personas que ya tengan conocimientos de filosofía, profesores, tanto de licenciatura para bachillerato o de posgrado, y quieran adentrarse más en lo que son los medios digitales. Vamos a hablar sobre todo de esta área de los medios digitales, ya que al parecer, se ve muy sencillo, ¿no? Pararse frente a la cámara y empezar a hablar. Pero hay técnicas, en este caso, creo que nosotros ya al cumplir ya 15 años de esta labor de Radio Sofando, de transmitir filosofía en radio las 24 horas a través de nuestras estaciones, radiosofando.com y radiosofando.com.mx, pues ya podemos hablar un poco más de este asunto, porque pues ya tenemos una experiencia en donde son años en donde pues a veces los errores son los que más nos ayudan a crecer. Entonces, bueno, quisiera antes de darle la palabra a Pedro Tello, pues mencionar rápidamente. Hay otras técnicas para la difusión filosófica. Tenemos el diálogo, ¿no? El diálogo, como se conoce, diálogo socrático, de preguntas y respuestas. En la actualidad hay muchos cafés filosóficos. Tal vez podemos hablar un poquito de esto, pero pues en los medios digitales creo que es nuestra realmente donde más hemos podido pues desarrollarnos, y tenemos muchos ejemplos que les van a ayudar para que no se pierdan en la vorágine de estos medios, y que hay tantas ofertas que obviamente a veces se desilusionan, ¿no? De decir, pues es que no tengo muchas vistas, no sé qué es lo que está sucediendo, y entonces lo dejan cuando a lo mejor es un buen proyecto el que tienen. Entonces, obviamente también hay otros medios para hacer la difusión de la filosofía, son las clases o los talleres, pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en lo que es la difusión en los medios digitales. Y bueno, esto puede ser ya sea medios masivos de comunicación como radio y televisión, o los medios digitales como puede ser videos y podcasts, también las redes sociales o los blogs o cursos en línea. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de mencionar y dar un bosquejo, porque les digo, este es un tema muy profundo, es muy amplio. Y nada más también quisiera agregar, a veces se piensa que, y tal vez eso yo creo que lo haríamos en un segundo, pues una segunda ponencia, porque no creo que nos dé tiempo, pero hay dos cosas fundamentales. Obviamente, tener el conocimiento, saber qué es lo que vamos a decir, y esto ya tendrá que ser una técnica en sí, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro lenguaje? ¿Qué es de lo que va a hablar Pedro? Pero también hay otra parte que creo que
se olvida que es la parte técnica, o sea, el micrófono, el equipo de computación, la cámara, vamos, incluso audífonos que sean los adecuados y los momentos ideales para transmitir. Esto ya son técnicas o la parte técnica, o sea, la parte de las, lo que sería pues el hardware, ¿no? De estas técnicas. Entonces, esto lo vamos a dejar para más adelante, pero entonces pasaremos contigo, Pedro, para que primero nos digas ¿cuál es la finalidad de los medios? Y bueno, no solamente de los medios, o sea, ya sea con un diálogo socrático, con un café filosófico, mediante clases abiertas o talleres, o en los medios digitales, en podcast, blogs, o bueno, transmisión de radio y televisión, lo fundamental es el lenguaje. Sí, Vicky, bueno, para el público que nos está acompañando en este segundo Congreso Virtual Internacional, el objeto del Congreso es justamente la enseñanza de la filosofía fuera del aula y pues creo que en la actualidad hay una gama muy grande de oportunidades y de medios de cómo podemos hacer llegar un mensaje. Aquí en particular yo quisiera empezar a hablar de términos básicos, términos que yo creo que nos conviene a todos saber, porque, bueno, desde luego una parte importante cuando es dentro del aula, la enseñanza, es la parte pedagógica. Debe haber una técnica pedagógica para todo aquel que pretenda pues dar clases o pretenda pues tener una enseñanza, aprendizaje. Y de esto pues hay muchísimas técnicas, pero como el objeto del Congreso es la enseñanza de la filosofía fuera del aula, a mí me gustaría hablar sobre todo de los medios que tenemos a nuestro alcance y que son los grandes medios masivos de comunicación. Pero para comenzar, yo quisiera hablar de esto. Generalmente dentro del ámbito de la filosofía no se toca mucho, pero son técnicas de comunicación y lenguaje. Aquí muy, muy general, a mí me gustaría hablar de cómo se dividen o cómo dividen los niveles de difusión de la comunicación. Uno es el intrapersonal, que pues es el procesamiento interno de pensamiento, reflexiones. Vamos a ver la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Desde luego la filosofía pues parte de eso, parte de una introspección, de un razonamiento, de un diálogo interno, donde el filósofo pues ve la realidad, discute consigo mismo, y eso es parte del proceso de cómo escribimos un ensayo, un libro, cómo hacemos una investigación. Y esto, pues, mientras más estructurado y mientras más profundo sea, pues va generando mayor riqueza en la comunicación interpersonal. Pero donde ya comenzamos con la difusión es con la comunicación interpersonal. Esto es entre dos o más personas. Pero generalmente se habla de grupos pequeños. Vamos, esto es lo que en un momento dado pudieras englobar, Vicky, con lo que comentabas de los diálogos socráticos, bueno, recordemos que cuando pues leemos los diálogos de Platón, generalmente Sócrates está hablando con pocos interlocutores, no son muchos. Principalmente habla con 2 o 3 o 4 interlocutores, entonces eso podría quedar dentro de un nivel interpersonal. Ya cuando se habla de un nivel más grande, es un nivel grupal, y pues en este caso son reuniones desde familiares, de trabajo, pues también las aulas son reuniones grupales, pero en eso no me voy a detener mucho porque, pues como les comentaba, dentro de las aulas hay muchísimas técnicas docentes y didácticas, y pues el siguiente nivel, o sea, vamos desde lo más pequeño hacia lo macro. Después de los niveles grupales está la organización institucional, que son mensajes estructurados que fluyen dentro de una organización. Las organizaciones pueden ser escuelas, empresas,
cámaras, grupos, en fin. Entonces, esto pues también es un modelo de comunicación, pero dentro de una estructura. Ahora bien, lo que nosotros nos toca vivir ya en esta época y es en el que sí nos vamos a centrar, en la comunicación masiva. Comunicación masiva que pues tiene precisamente esa característica, llegar a una gran cantidad de población. Entonces, pues aquí se engloba radio, televisión, prensa, redes sociales, en fin. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para saber que no basta con ser buenos docentes para tener un mensaje masivo efectivo. Entonces, esa es la parte que yo quiero sobre todo retomar. Un mensaje masivo es un mensaje que debe tener una estructura bien determinada y que no es lo mismo hablar para un grupo, para una organización, que hablar para la masa. ¿Por qué es distinto esto? Porque en ese modelo de comunicación, nosotros cuando hablamos con alguien nos aseguramos de que nos entienda. Algo tan simple como el lenguaje. Por ejemplo, si vamos a otro país, aunque hablemos español, hay tecnicismos, hay modismos que no siempre se conocen. Entonces debemos de ser cuidadosos en que nuestro lenguaje sea de lo más neutro posible. Esto en filosofía pues ciertamente tiene una complejidad porque la filosofía pues está llena de tecnicismos. Pero esto no quiere decir que no podamos comunicar las ideas de una manera efectiva y que pues tratemos de simplificar lo más que podamos los tecnicismos, ¿no? Claro, Pedro, aquí yo quisiera agregar que una recomendación es, obviamente ya estamos hablando de temas filosóficos, es necesario que nos demos cuenta que los puede estar escuchando desde un adolescente, incluso un niño, hasta adultos mayores. Entonces, y que a lo mejor entre adultos y adultos mayores, obviamente no va, pues no sabemos cuál es su profesión, claro, o a qué se dedica, cuál es su oficio. Entonces, y si nos estamos ya refiriendo a lo que son medios digitales o incluso radio y televisión, sí se recomendaría en primer lugar que cuando se vaya a usar un término que es pues del argot filosófico, pero no es coloquial, se haga referencia, pues ya sea a ya sea la Real Academia Española, o sea, si es una palabra pues muy rebuscada, o si ya es algo, en ese caso, muy específico como un área de la filosofía, como puede ser, no sé, la hermenéutica o la lógica, vamos, lo que podemos hacer es darles referencia en ese momento. Exacto. Entonces, nosotros lo hemos visto, o sea, cuando usamos alguna terminología que no es común, pues hacemos referencia, en ese momento lo pueden buscar, por ejemplo, o sea, lo que nos ha apoyado mucho es Wikipedia, porque Wikipedia es algo muy ya conocido, o sea, es un acceso de información muy conocida. O, por ejemplo, la inteligencia artificial a veces también ya, o sea, se han demostrado que tiene algunos errores. Entonces, se va a algo que es ya que está muy a la mano y que tiene muchos años ya, en este caso, activo como Wikipedia, y se le dice, bueno, de acuerdo a en este caso, con referencia en Wikipedia, no sé, la lógica es tal cosa. Entonces, en ese momento le estamos dando oportunidad para quienes nos están escuchando que lo busque desde su celular o desde su PC, en este caso, para que también, aunque nosotros lo estemos leyendo, lo puedan buscar y también leerlos. O sea, es una forma ya de acercarnos a lo que es ya no solamente como sería en una clase, abran su libro en tal página, pues nosotros hacemos una referencia que esté a la mano de cualquier persona, porque si alguien nos está escuchando por podcast o por redes sociales, pues ya es obvio que se deduce que está en internet. Y bueno, ya hablando de radio y televisión, pues
es más fácil que alguien a través de su celular se enlace y busque el término, ¿no? Entonces es dejarlo nosotros dicho dentro del programa y darles de dónde lo pueden encontrar en primera instancia para que se haya un acercamiento también bibliográfico. Así es. Sí, de hecho esto que comentas, Vicky, bueno, pues aquí nada más quiero complementar que Victoria Carrasco tiene más de 30 años ya de experiencia en medios masivos de comunicación, y esto pues es el ABC, ¿no? O sea, esto es lo primero que se ve cuando se hace en un gran medio de comunicación, que el lenguaje sea perfectamente entendible, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que nos va a permitir que, independientemente que hagamos cápsulas para redes sociales, cápsulas para televisión o para radio, pues la técnica es hacer escaletas. La escaleta es una hoja donde nosotros vamos poniendo minuto a minuto lo que va sucediendo. Esa es una escaleta, es una herramienta, eso lo pueden buscar en internet, cómo se hace una escaleta. Es una guía. Es una guía, es muy simple. Pero ¿por qué les platico esto de la escaleta? Porque ya son técnicas. Pero si no tenemos claro qué es lo que vamos a manejar, podemos divagar, exactamente, nos perdemos. Entonces, como comentabas, Vicky, aquí yo creo que lo primero y lo fundamental es entender que el público que está del otro lado del micrófono, del otro lado de la cámara, pues es público en general, es masa. Y no lo digo en términos despectivos, sino lo digo en términos de que no sabemos quién es. Es como si nos asomáramos y viéramos toda la gente que está parada fuera del estadio. No sabemos qué profesión tienen, no sabemos cuáles son sus intereses, no sabemos, es más, muchas veces no sabemos ni siquiera qué idioma hablan, ¿no? Ahora que estuvo todo esto de las competencias deportivas de fútbol, pues llegó mucha gente que no habla ni el mismo idioma, ¿no? Qué bueno que mencionas esta parte, Pedro, porque alguien puede decir, bueno, pues estoy hablando en español, entonces mi público es de habla hispana, pero hay que recordar, sobre todo en la parte de podcast, de internet, o sea, en el área de internet, nos escuchan desde todo el mundo. No sabemos quién nos puede estar escuchando. Y nosotros hemos tenido esta experiencia, por ejemplo, que alguien nos escuchaba, bueno, nos escuchan desde Benin, pero nos escuchaban, o bueno, no sé si todavía nos sigan escuchando, pero hace unos años se comunicaron de la Universidad de Benin, en donde el profesor de español, o sea, nos dijo que agradecía mucho que pues que habláramos de temas filosóficos, porque él al dar español buscó en la red quien estuviera hablando en español para que sus alumnos pudieran familiarizarse con el idioma. Y aquí es algo muy importante. Una cosa es tener, como tú dices, ya clara la idea, o sea, incluso anotar en una escaleta cómo íbamos a ir desarrollando el programa, pero algo fundamental es la forma en que hablamos. Es el lenguaje que sea claro, pero también que sea entendible. Es decir, no hablar ni muy rápido ni muy lento, porque entonces aburre, y en este caso con una muy buena dicción. Por eso, pues nosotros somos miembros de la Asociación Nacional de Locutores de México, y eso es lo que nos decía el profesor de español en la Universidad de Benin, es un país africano, y nos decía que le gustó la estación y los temas, obviamente, porque eran filosóficos y además aprendían de filosofía, pero le gustaba la forma en que hablábamos, que era un buen español, o sea, un lenguaje claro, pero muy entendible, porque pues tanto Pedro como yo somos, además de haber estudiado filosofía, somos miembros de la Asociación Nacional de Locutores de México, somos locutores certificados, y algo fundamental es hablar correctamente y hablar pues de una forma fluida, y también sin pues trastabillar. Una técnica muy, muy fácil, y en este caso que todos lo podemos
hacer en este momento es, desde que hablemos, marcar muy bien las vocales. Si marcamos bien las vocales, la A, la E, la I, la O y la U, en nuestro lenguaje, o sea, como estamos hablando, mientras digamos bien las vocales, las consonantes salen solas. Entonces, es importante marcar bien la vocal, que se entienda que estamos haciendo una A, que estamos haciendo una E, una I, una O y una U, y ya las consonantes que acompañan a esas vocales van a ser entendibles. Entonces, obviamente, hacerlo de forma fluida, pero tampoco tan rápida. Algo que también, y eso es sobre todo en mi caso, de Rumanía, nos escuchan asiduamente, y algo que me dicen, no hables tan rápido, porque apenas si estamos aprendiendo el idioma, y entonces si hablas muy rápido no te entendemos. Entonces esa es una de las situaciones que nos pueden estar escuchando porque les interesa el idioma y el tema. Y en este caso, pues es una técnica fundamental la forma en que nos dirigimos al público, ya sea en radio o televisión. Sí, exactamente, esto es lo que precisamente por eso se me hacía muy importante poder hablar esto con el público que nos escucha, porque en la actualidad vemos una oferta muy grande de material audiovisual que pues anda por todos lados, televisión, radio, redes sociales, y también muchas veces las redes sociales se van a televisión y la televisión se va a redes sociales o a radio, en fin. Entonces ya no está tan clara la barrera de lo que se puede o lo que se debe de hacer, pero sí, yo creo que sí es importante profesionalizarnos, porque efectivamente, como comentabas desde el inicio, desde la presentación, puede haber la posibilidad de decir, vamos a hacer un café filosófico, vamos a hacer una conferencia, vamos a hacer un programa de radio, vamos a hacer un programa de televisión, vamos a hacer cápsulas, por ejemplo, cortitas para TikTok o para YouTube o para Facebook, pero la gran incógnita siempre es ¿qué vamos a decir? Entonces aquí pues traía preparado un esquema muy, muy sencillo. Este esquema lo sacó Aristóteles. Aquí vale la pena decir que no es invento de Aristóteles, pero es una parte fundamental. Esto es del libro de la retórica. La retórica tiene como finalidad convencer a alguien. Los grandes oradores eran pues gente en la antigua Grecia que aprendía retórica. Por eso vemos que se habla del orador. El orador es, en términos prácticos, sería quién es el emisor. El discurso, pues, es lo que se va a pronunciar y, pues, en este caso, la situación es que ya, por ejemplo, en el caso del orador, vamos a pensar, ¿somos Pedro Tello o es Victoria Carrasco o es Victoria Carrasco y Pedro Tello? Somos los oradores. Después está el discurso. ¿Qué vamos a decir? Esta es la parte medular, porque si no sabemos qué vamos a decir, nos vamos a perder en miles de cosas. Esto es la parte fundamental. ¿Qué voy a decir? Porque si yo quiero pues llegar al auditorio, que puede ser masivo, debo de entender qué persona está escuchando. Debo de perfilar mi público, que es la parte fundamental, que es la tercera parte, pero que yo creo que muchas veces es lo que se nos olvida cuando hacemos producción masiva. Vemos que hay muchísima gente que se la pasa haciendo bailes en TikTok, haciendo bromas, caras, gestos, en fin, cosas muy raras, pero creo que para empezar no tiene claro el discurso, qué va a decir. Y segundo, tampoco tiene claro el auditorio. Entonces, pues a veces piensan hacer viral algo, virales que se multiplique o que se reproduzca muchas veces, pero sin tener claro lo que es el discurso y el auditorio, nos perdemos. Y en filosofía esto es fundamental, ¿no? Exacto, Pedro. Aquí la situación es que
puede, incluso alguien, quiero difundir gatitos, ¿no? Se va a tener que enfrentar a una enorme cantidad de videos sobre gatitos. Entonces va a tener que buscar exactamente qué quiere, puros gatitos bebés, o gatos blancos, gatos negros, gatos pintos, o haciendo travesuras, cazando, o brincando. ¿Qué es lo que quiere? Es lo mismo. En este caso, la filosofía. Vamos a hablar de Aristóteles. Bueno, entonces vamos a ver exactamente de Aristóteles qué queremos, si es la biografía de Aristóteles, si es su pensamiento en la ética, en la lógica, o queremos dar un resumen de todo, pues entender que esto tendría que ser un programa amplio, porque pues hablar de Aristóteles y de toda su obra pues sería hasta en partes, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Exacto, y aquí entra también el perfilado del auditorio, porque si el auditorio es masivo, entonces estamos partiendo del hecho que no son especialistas. Y eso implica que el mensaje debe ser muy simple, no por ello debe de ser pues superfluo, ¿no? ni en un momento dado raquítico, ¿no? Sino que debe ser sólido, pero esto nos lleva a abundar en definiciones y abundar en cosas que se va transformando en tiempo y en recursos. Entonces, por eso ponía esto que es lo básico. Este modelo de comunicación se estudia en muchos lugares, pero creo que en filosofía pues se pasa muchas veces por alto, porque consideramos que, pues, ¿qué le va a platicar un comunicador o qué le va a decir un comunicador a un filósofo sobre Aristóteles, ¿no? Pero se nos olvida que eso es lo básico. Entonces, aquí, este mismo modelo, estamos hablando de la retórica, estamos hablando de un orador que se dirigía pues a un auditorio, quizá con un público de no más de 50 personas, pero si estamos hablando de públicos masivos, muy masivos, 1,000, 2,000, 5,000, 1,000,000 de personas, 5 millones de personas, la televisión en sus mejores momentos son millones y millones de personas que ven un mensaje. Entonces, esto ya se ha venido sofisticando con este modelo. Por ejemplo, Harold Wright Laswell, que es quién, qué, quién y pues con qué. O sea, básicamente lo mismo quién dice qué y con qué elementos cuenta. ¿Por qué se empieza todo esto a sofisticar? Porque empieza a haber cada vez más opciones de comunicación. Y aquí es lo que tú comentabas, Vicky. A ver, si yo voy a hablar de Aristóteles, ¿con qué elementos cuento? Elementos audiovisuales, puedo tener una cápsula, puedo tener un especialista que lo conozca perfectamente y me dé en pocas palabras una definición que pues sea muy aceptada tanto en la academia y que sea un modelo pues bien hecho, y que esto pues a lo que lleva es a una situación de que ya se viene haciendo más complejo el mensaje, porque el público se hace más complejo, el estudio del público y de la audiencia es mucho más complejo. Hay otros autores como Laswell y Nixon que pues aquí precisamente es quién, qué y a quién, que es básicamente el mismo ¿quién modelo. ¿Quién dice qué y a quién? Y a quién, pero aquí lo que le agrega Laswell y Nixon es con qué efectos, qué es lo que yo espero que aprenda la gente. Porque en el caso de Aristóteles era únicamente la situación de la retórica. La retórica lo que busca es convencer de una idea, pero aquí recordemos que en la actualidad se han desarrollado modelos de comunicación muy grandes y además comerciales, porque quizá el efecto es vender algo, y esto no lo podemos negar, ¿eh? Hay personas que pues encubren ciertos modelos con enseñanzas filosóficas, con alguna pues anécdota, por ejemplo, de algún estoico, y lo que buscan es vender algo. Entonces, esto precisamente ya viene con modelos más sofisticados, y pues si nosotros no pretendemos vender nada más que la filosofía, los propios pensamientos, nuestro efecto es, ¿con qué efecto es? Pues que la gente conozca filosofía. Entonces,
Eh, por eso les comentaba que aquí el punto clave, neurálgico de todo esto es el auditorio. ¿A quién le voy a hablar? Entonces, ¿Y con qué ¿con intención? qué intención? O sea, ¿con qué efecto? Entonces, ha habido más modelos, no me voy a detener ya mucho en ellos, pero aquí, como les comentaba, hay otros modelos más técnicos en comunicación, el de Shannon y Weber, que pues habla de la señal emitida, dice que hay un ruido, y la señal recibida, que es del receptor. Esto es muy importante, sobre todo en radio y televisión. La fuente de la información somos nosotros, es el mensaje. Debemos de encontrar un medio adecuado para poderlo comunicar. Si nosotros consideramos que queremos un medio masivo, debe de haber una señal clara y que, por ejemplo, esto sobre todo radio y televisión, si hay cierto ruido o interferencia, debemos de entender que hay cosas que se tienen que reiterar, Claro. porque si no, no se van a entender. Y bueno, eso entraría en lo que les comentaba al inicio, de que pues en un segundo programa hablaríamos de la parte técnica. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, esto yo lo traigo a colación porque a veces con las mejores intenciones hay personas que quieren hacer un programa de radio, pero pues no se entiende claramente que una persona va manejando y ya se puso al lado de nosotros un conductor con el radio a todo volumen, gritando a todo lo que era el pulmón, y esto pues es algo que no podemos controlar nosotros porque pensamos que como está saliendo de cabina es como se está escuchando, pero pues esto nos lleva a pensar qué elementos debemos de tener para que aquel que nos está escuchando pues pueda escucharnos bien. Entonces, esto pues a lo que lleva es que en un esquema de comunicación masiva estamos hablando de la señal. ¿Qué clase de señal vamos a ocupar? Esto en la actualidad pues vamos, ya no nos preocupamos mucho que sea señal de amplitud modulada, frecuencia modulada, hablando de radio, hablando de televisión, pues también hay que considerar que hay lugares donde no llega muy bien la televisión de señal abierta, pero en Internet alguien pudiera pensar, bueno, yo con un buen Internet ya veo lo que yo quiero. Sí, pero resulta que hay lugares donde la señal del Internet no es consistente y se va a estar entrecortando. Entonces, nosotros debemos de procurar los elementos técnicos que son cámaras, micrófonos, la señal, si va a ser a través de Internet, que sea un Internet lo suficientemente robusto, es decir, que no se corte, para que todo lo que yo esté diciendo y emitiendo, todo salga. Porque si de repente ya me quedé congelado, ya no se supo qué dije. Entonces, estos modelos ya son, obviamente, Aristóteles, pues no iba a estar en esta época, jamás se iba a imaginar estos medios masivos, pero hasta aquí dejaría la parte de comunicaciones, que yo creo que es una parte fundamental que a todos nos conviene entender, porque si no la entendemos, no podemos comunicar, vamos. Podemos ser filósofos jugando a ser comunicadores o comunicadores jugando a ser filósofos, pero en ninguno de los dos sentidos se va a dar la comunicación amplia que nosotros queremos. Entonces, aquí me quiero regresar un poco a lo que decías desde el principio, Vicky. A ver, si nosotros tenemos varias opciones, un catálogo amplio de, pues, de cosas con las que podemos difundir la filosofía, tenemos que primero que definir qué queremos. Si queremos un contacto, como dicen los norteamericanos, one to one, uno a uno, ¿no? Obviamente no vamos a sacar un TikTok, una conferencia larga en YouTube o en Facebook, porque no nos va a dar la oportunidad de interactuar de manera más cercana con las personas que estamos. Entonces debemos de optar por otras opciones. ¿Como cuál? Hace rato decías el diálogo. El diálogo es la forma más cercana y la forma más, yo diría, más efectiva, desde la antigüedad hasta ahora, para aprender filosofía.
el diálogo. ¿Y por qué digo diálogo y no una clase? Porque en una clase el modelo es el maestro que está emitiendo el conocimiento y el receptor es pasivo. Dan oportunidad de preguntas, pero sobre todo el modelo es un modelo que pues es un modelo más basado en modelos, en esquemas de educación medieval, donde el que daba el mensaje daba la palabra de Dios y el que lo recibía era alguien que no sabía nada de la palabra de Dios. Entonces, poco o nada podía preguntar ante eso. Y lo que preguntaba, pues era nada más para que le aclararan. Olvídense de cuestionar. Esos modelos medievales se siguen repitiendo en la educación, incluso desde cómo está dispuesto un aula. El profesor hasta adelante y detrás de él, o bueno, frente a él, está todos los alumnos, ¿no? Pero bueno, ese es el modelo tradicional. Ya hay más modelos de educación, pero como les decía, no es el tema de este congreso. Pero a lo que voy un poco es esto. Los medios masivos de comunicación tienden un poco a eso, a repetir ese mismo modelo exactamente. Yo, locutor, yo, presentador, yo, influencer, ahora, ¿no? Soy el que tengo la verdad absoluta y la gente que me ve está de manera, pues, pasiva, viéndome. Entonces yo puedo tener una exposición que yo pienso que es clara, pero eso no garantiza de ninguna manera que vaya a haber un proceso de aprendizaje, salvo que haya una interacción. Por eso, dentro de estas opciones que manejabas al principio, si lo que yo quiero es un aprendizaje real, debe de haber un diálogo. Aquí, Pedro, y esto ya se da, ¿no? Tanto en radio, televisión, incluso lo que son redes sociales, incluso podcasts. Ya hay una forma de interactuar, que es el vía telefónica, ¿no? En radio, sí. Si alguien tiene un comentario o una chat, duda, ¿no? Pues habla al teléfono de la estación y deja su comentario y se lo dan, y en ese momento, pues si no hay muchas llamadas, pues lo pasan. Igual en redes sociales, pues hay está en el Messenger. Y también hay, por ejemplo, si es una página de radio, televisión, vía internet, está la posibilidad de poner precisamente un chat, y entonces ahí hay un mensaje y en ese momento se puede contestar. Entonces sí hay forma de que se entable un diálogo aún en medios digitales o en medios masivos de comunicación. Sí. Y bueno, esas son algunas posibilidades, pero no estamos ciertos de que toda la gente con la que estamos interactuando sea el total de nuestra audiencia. Uh-huh. Entonces, por eso les comentaba que creo que desde la antigüedad hasta ahora, la forma más efectiva de aprendizaje es el diálogo. Y este diálogo puede ser un diálogo que nosotros hagamos dentro de una plática. Por ejemplo, podemos citar un café filosófico, podemos citar... Y es más cercano, ¿no? Más cercano, a una mesa redonda, a un debate, ¿no? Por ejemplo, y eso es muy cercano. Por eso creo que aquí es fundamental entender lo que nos decía Aristóteles hace pues más de 2000 años. Nos decía, hay que conocer al público y hay que tener claro qué vamos a decir. Uh-huh. Si no tenemos claro qué queremos, nos perdemos en los detalles. Nos perdemos en la tecnología ahora, ¿no? Entonces, en este caso, vamos, si yo digo, ok, no está peleado, no exime una cosa a la otra, el que yo quiera hacer, pues, encuentros más pequeños con un grupo de gente más selecta, con la que yo puedo ahondar en conceptos, ideas, en discusiones, y eso no, pues, de ninguna manera está peleado con el hecho de que yo quiera tener también una difusión masiva, pero como no es lo mismo hacer un grupo pequeño para hacer un taller o algo, que donde yo puedo poner condiciones, ¿no? Puedo decir, está abierto a todo el público, pero debe de haber conocimientos previos de filosofía, ¿no? Entonces con eso ya me aseguro de que partamos de cierta homologación para que podamos hablar de conceptos mucho más técnicos. Bien, en este caso está el otro lado de la moneda.
no sabemos quiénes nos están escuchando y no sabemos si tienen conocimientos previos de filosofía. Exacto. Entonces aquí otra técnica sería poner ejemplos que engloben el objetivo del tema que estamos hablando, que sean comunes para todos. Exacto. Entonces, vamos, ahorita ya hay muchos programas de filosofía que incluso hablan la filosofía del fútbol, ¿no? Entonces, sí, pues algo que está a la mano de todos, por todos es conocido este deporte, entonces se entabla un diálogo filosófico, ¿no? Y con el marco de ejemplificar, para ejemplificar que es el fútbol. Sí, exacto. Entonces, podemos utilizar esos medios para nuestro fin, que es comunicar algo. Por ejemplo, si queremos comunicar, vamos a analizar brevemente bajo este esquema de comunicación un diálogo, por ejemplo, Laques o del valor, de Platón. ¿Qué era lo que estaba haciendo en ese diálogo? Es que Sócrates. Se presta mucho, ¿no? Para nuestro problema actual de comunicación de filosofía y en ese caso la problemática de cómo educar a los hijos, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí está, de repente se sitúa en el diálogo Sócrates hablando con alguien, hablando con alguien de la educación, pero le pregunta sobre el valor. Entonces, sí, porque o sea, en este caso la posición es de que los hijos en ese entonces ya se consideraban bastante mimados, ¿no? Y eso, bueno, nosotros fuimos a batallas y todo, y estos están ya muy bien cómodos, ¿no? En su casa, que es lo mismo que pasa en este momento. Sí. Entonces, esto es un tema muy actual, un diálogo muy actual, pero ¿cuál fue ahí, digamos, el medio? Es el diálogo, el razonamiento, la pregunta. ¿Y cuál era el objetivo? Pues tratar de entender qué era el valor, pero a través de preguntas muy claras. No era como ahora, pues que con tal de llamar la atención, se visten de colores, se quitan ropa, se ponen ropa, se ponen a bailar, se quedan inmóviles. Técnicas para llamar la atención, pero el mensaje no está claro, ¿no? Entonces, en esto precisamente estoy tomando como ejemplo este diálogo de Platón, porque es un diálogo muy, muy profundo. Son las mismas preguntas, pero que cada vez van más profundas hacia lo que busca, en este caso, el interlocutor Sócrates. Y esto para mí es un ejercicio, porque es lo que podría estar haciendo un entrevistador con un soldado, con un padre de familia, con una persona cualquiera en la calle, y es un ejercicio de comunicación, porque esto es lo típico que vemos nosotros en televisión o en radio, o escuchamos en radio, un comunicador que está hablando con alguien y le está preguntando cosas. De un problema que vive en su cotidianidad. Exacto. Entonces, ¿esto quiere decir que se está abaratando o se está vulgarizando la filosofía? De ninguna manera. De ninguna manera, porque los diálogos de Platón están reconocidos como obras maestras de la filosofía. Independientemente de la corriente filosófica que más nos guste, los diálogos de Platón están reconocidos como unas obras dignas de filosofía. Entonces, esto lo ponía porque si Sócrates hace más de 2000 años tuvo pues la pasión, el tino de lograr hacer entrevistas, ¿no? Digámoslo en términos actuales, entrevistas filosóficas, pues, ¿por qué no hacerlo nosotros, no? ¿Por qué no tocar con esa profundidad ese tipo de preguntas con cualquier persona? Porque aquí es otra cosa que quiero ahondar. Sócrates, en los diálogos de Platón, hablaba con muchísima gente. Algunos eran muy eruditos, que eran los que, pues, ahí les llaman sofistas, porque igual hablaban de un tema. Sofos, Sofía es sabiduría en griego. Entonces eran como los sabios, eran los eruditos de la época, y era como los que pensaríamos en un programa actual de entrevistas, son los especialistas, ¿no? Especialistas
en salud, en economía, en política, en deportes, en fin. Pero la crítica que hacía Sócrates es que decía que los sofistas hablaban de todo, sabían de todo, y pues vamos. Bueno, y había una gran... Había muy buenos, ¿eh? Sí, o sea, había un gran conocimiento, ¿no? Sí. Que manejaban aquí, bueno, no sé si... Y bueno, nada más lo que quería comentar con eso es que esa forma de comunicar, de interactuar y de razonar a través de un pensamiento filosófico es lo que le daba la característica distinta a esas entrevistas, a esa comunicación. Que pues Sócrates la hacía uno a uno, pero pues ahora con la magia del internet, de redes sociales y de todo lo que tenemos, pues podemos hacer una entrevista que se transmita pues a miles o a millones de personas. Pero no por hacerlo ahí, tenemos que recurrir a cuestiones de vestirnos con ropa inadecuada, ropa que llame mucho la atención, gafas de estas que son muy estrafalarias. Bueno, pues también es... Puede ser, pero ahí lo que nos preguntaríamos es, ¿qué es lo que quiero? ¿Que me vean por la ropa? ¿O quiero que escuchen las preguntas que le estoy haciendo a la persona? Vamos, por eso es la idea de qué es lo que quiero transmitir, ¿no? Bueno, esto creo que es realmente la pregunta. Y tenemos que hablar desde nuestra propia experiencia. Realmente nosotros ya después de 15 años de estar transmitiendo filosofía en radio por internet para todo el mundo, desde México, desde la Ciudad de México, hemos podido primero demostrar, uno, que hay gente que le interesa la filosofía, que pues si bien no estudió filosofía fue porque pues se iba a dedicar a otra cosa, que le diera más dinero, o que tuvo un pésimo maestro de lógica, de ética o de doctrinas filosóficas y nunca entendió la filosofía, pero tiene las preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? Y bueno, o sea, tantas preguntas que obviamente la filosofía trata. Entonces, ahí pues hemos podido pues validar que la filosofía es, como es algo esencial en el ser humano, pues es de su interés. Y entonces, pues lo hemos visto, ¿no? Actualmente ya llegamos a más de 108 países, en este caso más de 1000 ciudades, donde permanentemente, o sea, las 24 horas nos están escuchando, o sea, y tan es así que tenemos 76 repetidoras en el mundo, es decir, que toman nuestra señal y que la difunden, es decir, lo que yo les he mencionado muchas veces. Si ustedes creen que alguien va a ocupar pues lo que es la memoria de un servidor para que nadie escuche algo, pues obviamente pues no, lo hace porque quieren que se escuche eso que tiene alta audiencia o alto nivel de audiencia a través de su repetidora para que tenga entradas. Entonces, nosotros no solamente hemos pedido a Radio Garden y a TuneIn Radio que se transmita y las demás lo han tomado, ¿no? O sea, nos enteramos, ¿no? O sea, después de que te están tomando la señal y la retransmiten, que obviamente esto implica pues más personas que nosotros pues ya no sabemos cuántas personas nos están escuchando más de lo que nos escuchan en nuestras dos estaciones, radiosofando.com y radiosofando.com.mx. Y la otra situación es que también hemos podido demostrar a lo largo de 15 años que no es necesario hacer estas, lo que tú decías, ser muy estrafalarios o ser muy explosivos, ¿no? Para llamar la atención, porque vuelvo a repetir, al ser la filosofía algo intrínsecamente humano, llama la atención por sí misma en los temas de la filosofía, si lo sabemos adecuar a nuestro momento actual. Entonces, creo que aquí algo que dice, no es que el podcast o las redes sociales o TikTok, ¿no? Son cosas muy pequeñitas, ¿no? O sea, deben ser llamar la atención y no explayarse mucho. Obviamente TikTok no sé cuánto tiempo permita. Bueno, regularmente es de 1 a 3 minutos, pero
básicamente lo que se dice es que tienes que captar la atención en los primeros 5 o 10 segundos. Bueno, esto creo que para nosotros en Radio Sofando no sea, pues seríamos la excepción de la regla. Nuestros programas son muy largos. O sea, nuestras transmisiones, ya sea audiolibros, que son de horas, nuestros programas también son de por lo menos 3 horas. Y en ese caso, al principio decíamos, bueno, a lo mejor es muy largo porque queremos explicar, ¿no? Y al estar explicando más, poner más ejemplos, leer algunos textos, pues se va alargando. Nosotros ya con estos 15 años nos hemos dado cuenta que las personas, cuando les interesa el tema, pues nos están escuchando, y si por alguna razón ya no pueden seguirnos, nos descargan a través del podcast. Exacto. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta que nos dicen, pues es que voy camino de Ciudad de México a Veracruz y ustedes me hacen muy corto el trayecto, porque pues nuestros programas duran entre 3 a 4 horas, ¿no? Entonces, que es más o menos lo que es el trayecto de la Ciudad de México a Veracruz, sí, al puerto. Por carretera. Ajá, por carretera al puerto de Veracruz. Entonces, es lo que nos dicen. Y otro, al inicio, ¿no? Nosotros no poníamos comerciales, o sea, no poníamos cortes comerciales, ¿no? Que obviamente, pues ponemos los otros programas que tenemos en Radio Sofando, ¿no? Y en este caso, nos tuvimos que dar cuenta que no podemos pues hablar 3 horas seguidas, porque las personas, o sea, nos llegaron a escribir, los estoy escuchando, pero por favor hagan un corte porque quiero ir al baño, ¿no? Entonces eso nos dimos cuenta, bueno, pues sí, o sea, tenemos que hacer cortes cada hora, ¿no? O sea, está bien, o sea, son muy largos nuestros programas, pero hacemos un corte cada hora o ya sea hora y media, ¿no? De acuerdo. Y ahí está el conocimiento de la audiencia. Exactamente, que nos vamos dando cuenta y nos damos cuenta que pues alguien que dice, pues ya no los puedo escuchar, los voy a escuchar después, ¿no? En la descarga gratuita del podcast de Radio Sofando. Por cierto, está en iVoox, ivoox.com, en el buscador ponen Radio Sofando, y ahí pueden descargar gratuitamente todos los programas de Radio Sofando que desde el 2016 están en iVoox.com, y antes, desde 2011, están en 4shared.com. Entonces, ahí nosotros nos hemos dado cuenta que la filosofía pues no tiene que ser así algo rápido, ¿no? Es algo profundo, entonces no hay que tenerle miedo a no jalar al auditorio, ¿no? Cuando es un buen tema y es tratado, o sea, bien, con las técnicas que les hemos comentado, con voz legible, o sea, audible, o sea, con una voz audible, con una modulada, pausada, con ritmo, o sea, con una técnica de locución, y también con pues los medios adecuados, pues hace que las personas se conecten y que no les importe cuánto dura. Entonces, ahí la situación es no entrar, desde mi punto de vista, es no entrar en la vorágine de los demás programas, de que tienen que ser muy llamativos, tienen que tener muchos colores o muñequitos que están bailando para llamar la atención. Podría ser, sí se llama la atención, pero lo que tú decías, Pedro, ¿cuál es la finalidad? Si la finalidad es enseñar realmente lo que es la filosofía, que es la reflexión, es en la profundidad, pues hay que darle tiempo, dejar que fluya la información, que fluya el diálogo. Y por eso lo mencionamos, tenemos 15 años haciéndolo. Sí. Entonces cada vez tenemos más audiencia, entonces creo que aquí sí lo podemos pues decir, ya lo hemos demostrado. Sí, exacto. Y bueno, también aquí, para dar un dato técnico, hace rato les hablaba que son unos cuantos segundos. De acuerdo a una agencia de marketing, se llama Pro Marketing, ellos pues publicaron un estudio donde dice que en redes sociales se tiene que captar la atención en menos de 3 segundos. Dice que plataformas como Meta es la que maneja Facebook,
maneja WhatsApp, dice que el cerebro decide si se queda o se desliza en tan solo 0.4 a 1.3 segundos. Pero entonces esto, que es según un estudio de esta red social de Meta, nos está dejando muy, muy cortos, porque no podemos, vamos, ni siquiera decir una palabra, una oración, ¿no? Una oración completa en 0.4 segundos. Es nada, vamos, o menos de 1,5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta agencia de marketing y que es también lo que maneja Meta? Son técnicas, nosotros debemos de saber si las ocupamos o no, de acuerdo a nuestro... Y vuelvo a lo mismo, la filosofía es diferente, ¿no? Sí, o sea, la filosofía no es un auto, el nuevo modelo de auto deportivo, no es una ropa de moda, no son los tenis que estén en la última versión, vamos, no es una botella de vino. Entonces, la filosofía, vamos en este caso, a cambiar. O sea, la filosofía siempre ha sido revolucionaria. Entonces, ya estamos en los medios, vamos a cambiarlos, que se necesite más de 0.4, ¿no? En este caso, para llamar la atención, para conectar. En este caso, que sea el tema, o sea, saber que vamos a hablar sobre el alma, que vamos a hablar del amor, que vamos a hablar de la justicia. Y ya con eso, bueno, yo quiero saber qué es la justicia, yo quiero saber cómo ser justo, y entonces de ahí, pues, es enlazarnos. Y creo que es precisamente filosofía, la enseñanza de la filosofía, es algo que debe, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, darse su tiempo. Y no importa que estemos en medios que son muy rápidos, que usualmente se manejan muy rápidos, hay en este caso muchas las personas que quieren cambiar esta situación. Otro ejemplo, nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Quiero Saber de Filosofía y tiene más de 300,000 adherentes, donde se ponen pensamientos, frases, pero también hay reflexiones más profundas y tenemos otros grupos, ¿no? De Radio Sofando, ya sea en Facebook o en otras redes, pero algo, por ejemplo, lo que hemos hecho ya desde hace varios años es poner las efemérides filosóficas de cada día. Entonces, vemos y nos lo dice, ¿no? En este caso, Facebook dice, tiene mucha visualización las efemérides, y entonces, pues es una imagen que tiene pues los nombres de las personas y las fechas, ¿no? Que nacieron o fallecieron en ese día en específico, y una síntesis de su vida y obra del filósofo en cuestión. Entonces, les llama la atención. O sea, ahí está, o sea, no prueba, o sea, es una imagen con muchas letras, entonces son imágenes pequeñitas con más texto que imagen, y entonces sí hay un interés. Entonces vamos a validar que pues sí habrá esta situación de respuestas rápidas, ¿no? Explosivas, pero también pues hay personas que quieren saber más. Sí, exacto. Entonces, regresando a este punto de las redes sociales, nosotros debemos de escoger el mejor vehículo para llevar nuestras ideas. Si optamos por videos de formato rápido, que le llaman Reels o TikToks, aquí lo que se recomienda son imágenes en carrusel. Por ejemplo, si yo voy a hablar del término de la templanza, quizá a lo mejor escojo fotografías que al principio demuestren lo que es la templanza. No sé, por ejemplo, un soldado en la guerra, en fin. O si se habla ya de un filósofo, pues poner su fotografía o algo que sea de interés para que el público que nosotros queremos abordar le identifique y diga, este video es para mí. Porque también hay que entender que en las redes sociales es masivo y es como una gran pesca. Lo que nosotros exponemos
es distinto a lo que pues lleva un vendedor, por ejemplo. Es como si estuviéramos en la calle y fueran aparadores. Hay gente que va caminando por la calle, pero lo que busca es un abrigo, no busca un libro. Y también hay gente que dice, yo ya tengo un abrigo, pero ahora, sí, yo no sabía que existía este libro, pero me gustó, ¿no? O este pensamiento. O este pensamiento. Entonces, esto es lo importante. Por eso es que comenzamos esta charla de técnicas de difusión desde lo más básico, emisor, receptor y mensaje. Si no tenemos claro cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestro público, cuál es nuestro receptor, entonces todo lo que hagamos se va a quedar pues en el aire, se va a quedar en la nada porque no, pues no tenemos un impacto. Entonces, y también lo lógico, ¿no? Hay personas que creen que sacando videos van a monetizar, que es lo que está ahora de moda en redes sociales, pero las redes sociales para monetizar, para que nos paguen, exigen un número de horas o de visualizaciones muy alto. Entonces, también eso nos puede llevar a empobrecer nuestro mensaje o a desviarlo con tal de, pues, de recabar dinero. Entonces, todo esto lo reflexiono porque dentro de toda esta oferta es muy fácil perderse. Entonces, si nosotros realmente tenemos la intención de difundir la filosofía de fuera del aula, hay muchas opciones, muchas técnicas, videos rápidos, videos más largos, conversatorios, en fin, muchas cosas, mesas de debate, cosas muy interesantes, pero hay que saber qué queremos. Yo creo que esa es la parte fundamental. ¿Qué queremos? Porque igual, por ejemplo, en un video de 1 minuto, puede hablar de un concepto, nada más, un solo concepto. Del pensamiento de Aristóteles, o el pensamiento de Platón, o el pensamiento de Schopenhauer, o el pensamiento de Nietzsche, un concepto, tomo uno, nada más. ¿Qué es lo que quiero hablar? Voluntad de poder, quiero hablar de las virtudes, quiero hablar de un concepto de lógica, no de toda la lógica, de unas falacias, no de todas las falacias, de una falacia. Y explico cuál es esa falacia. Pongo un ejemplo y ya. Ahí me lleva 1 minuto, 2 minutos, ya se logró la difusión, ya tengo cierto público que capté, porque eso también es muy importante. El público que está en televisión no es el mismo que está en TikTok, no es el mismo que está en Facebook, no es el mismo que está en YouTube. Y habrá gente que sea la misma, ¿no? Puede ser la misma, pero a lo que voy es que por eso los expertos en redes y en estos medios muy masivos, interactivos, hablan de ecosistemas. Es decir, una red se nutre de otra. Yo logro captar personas, por ejemplo, desde Facebook y me las llevo a YouTube y me las llevo a otra página, me las llevo a otro lado. Son ecosistemas. Ahora, por ejemplo, hablando ya concretamente de la experiencia que hemos tenido en Radio Sofando en esos términos, pues lo que hemos hecho es ir ampliando, no ir discriminando una red por otra, sino que vamos ampliando y por ahí alguien se interesará. Interrelacionándolas todas, ¿no? Así es. Y al final de cuentas también la difusión tampoco está peleado en que si nosotros comenzamos como radio, podamos también hacer recopilación de libros, formato PDF, en las plataformas, por ejemplo, de Facebook, que ya permiten hacer estas incorporaciones. Entonces, precisamente lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿No? Claro, qué bueno que mencionas esta parte. En este grupo que tenemos de Quiero Saber de Filosofía de Facebook, llegamos al 500,000 adherentes. Fue tumbada, ¿no? En este caso, no sabemos por qué. Lo volvimos a levantar. Ahorita en esos momentos ya tiene más de 300,000 adherentes, 300,000 miembros. Y en lo que hemos, en los dos, o sea, en ambos grupos, siempre pusimos, pues generalmente, pues
Los diálogos de Platón, de cajón, Aristóteles, bueno, estoicos, Nietzsche, ¿no? Entonces, pusimos en PDF, formato PDF para que descargaran y se adentraran más ya a la filosofía. Había gente que decía que dice, no, es que la filosofía no se puede enseñar en Facebook, ¿no? Que no, y entonces eran pues peleas, ¿no? Entre los miembros del grupo. Y recuerdo una joven que dijo, es que llevo ya un año en el grupo y no me había dado cuenta que estaban los libros, ¿no? Ahí y pues soy una tonta, ¿no? Pero y ponemos nosotros que, o sea, en el grupo dices, puedes descargar gratuitamente los textos, ¿no? Que están aquí para que te acerques más a la filosofía. Pero es precisamente a veces gana la parte de la predisposición a otra cosa, ¿no? Como ya se piensa que pues Facebook o redes sociales no son para profundizar ni son para aprender filosofía, entonces ya descartan todo, ¿no? Y no se dan cuenta que pues ya hay muchos medios, ¿no? De apoyo dentro de las mismas redes sociales que supuestamente son para cosas rápidas, ¿no? O sea, que vayan pasando de una a otras. Y nosotros lo hemos visto, ¿no? Ya tenemos, pues sí, ya casi 14 años en Facebook, ¿no? Y porque no creo que fueron nada más por meses, ¿verdad? Empezando el programa lo pusimos. Entonces, realmente sí es un apoyo, ¿no? Decir, aquí están los libros, o aquí están las conversaciones, o aquí están, por ejemplo, pues este mini taller pues va a estar en Facebook. Ahora ya los quitan a los 30 días, ¿no? Pero de todos modos, bueno, va a estar en YouTube y en el canal de Radio Sofando de YouTube. Y bueno, en la página de este video va a formar parte de todas las ponencias que van a estar en la página del segundo congreso. Y para acceder es muy fácil en la página de radiosofando.com o www.radiosofando.com.mx. Hay una parte que dice primer congreso, hacen clic y ahí entran a lo que es el primer congreso. Y segundo congreso es una imagen también que viene, entra a la página del segundo congreso y ahí vienen las ponencias. Entonces, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas vías ya para difundirlo. Pero mira, Pedro, quiero regresar a la parte que tú dices que debemos tener bien la finalidad, porque creo que esa es otra parte. Ya dijimos que pues técnicas básicas es pues buena dicción, tener claro el tema, ¿no? Para no perderse. Y bueno, está una tercera parte fundamental que es el equipo, pero eso debe ser en otro programa. Sí, porque eso ya lleva otra complejidad. Sí, entonces, pero quiero detenerme en la parte que dices que tener la finalidad. Si uno quiere hacer un podcast o quiere pues tener un canal de YouTube de filosofía para que se haga famoso, para reunir likes y que le paguen, o sea, como medio de económico, pues tendrá que hacer mucho más cosas. No es imposible, pero también nosotros tenemos en Facebook, en YouTube, ¿cuánto tenemos? Pues yo creo que como 11 años. O sea, una década. Sí. Mínimo una década. Nosotros nunca fue la finalidad monetizar. Y siempre dicen, tienes tantos miembros, pero ahora tienen que ser más, ¿no? Ya cuando llegamos a eso, ahora tienen que ser más y van subiendo. No, pues ahora tienen que ser likes, ¿no? Entonces va cambiando, ¿no? Cuando ven que ya estás en esa parte para monetizar. Cuando ya estás llegando a la meta, te la cambian. ¿No? Entonces, yo les recomiendo que en este caso ese tema es técnicas para la enseñanza o difusión de la filosofía. Si quieren eso, pues o sea, estamos dando estas técnicas. Si quieren monetizar, si quieren ser famosos y que se recuerde su nombre, pues en este caso sí van a tener que hacer mucho más cosas. Tendrán que invertir en un buen equipo, invertir, por ejemplo, si quieres ser muy famoso, pues en vestuario, en una cabina. Sí, o hacer ¿cómo se llaman estas?
remotos, ¿no? Control remotos, Ujú. control remoto para que se vea, ¿no? La diferencia del lugar, ¿no? Entonces, eso ya es otra cosa. O sea, si tu finalidad es hacerte famoso o ganar dinero, pues tendrás que hacer más cosas. Y lo que nosotros queremos es precisamente la difusión de la filosofía. Puede ser alguien que maneje bien un tema, las falacias, ¿no? Exacto. Y pues puede ser experto y eso, o sea, y si lo hace con amor y que diga, tal día yo transmito y entonces se va dando continuidad a estos temas, pues solito se van llegando los adherentes, los likes, pero que sea la Incluso final. hasta patrocinios, ¿eh? Sí, o sea, tener claro que la finalidad es la difusión de la filosofía y eso vale para, no sé, para dar recetas de cocina, para decir cómo arreglar muebles. En este caso, cuando tú tienes una finalidad específica, pues entonces te enfocas en esa finalidad y lo demás llega. Entonces, no estar pendientes y decir, bueno, es que no me funcionó y entonces ya voy a dejar la difusión de la filosofía, ¿no? Ahora me voy a dedicar a la difusión de la psicología. Entonces... O ya no me hice famoso y ya mejor me voy a otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, es ir a la parte de tener muy claro qué se quiere, ¿no? Entonces, nosotros podemos decirlo con pues estos 15 años que tiene ya Radio Sofando como estación, que sí hay público, que hay mucho interés y después te van pidiendo, ¿no? Los temas, o sea, hay personas que se comunican contigo para que se hablen de algunos temas. Entonces, sí lo podemos asegurar. O sea, sí hay interés para la difusión de la filosofía, para pues en este caso, la reflexión filosófica, claro que se puede, a través de los medios masivos. Esto ya lo hemos pues demostrado. Ahora, quiero manejar otra arista, ¿no? De este tema. No tenerle miedo al tiempo. O sea, vuelvo a repetir, o sea, la filosofía es algo muy profundo que requiere tiempo. Entonces, no tenerle miedo a que uno se expanda. Ya hay muchos medios, o sea, si hay un canal de YouTube, pues le ponen pausa y después lo vuelven a seguir, ¿no? Cuando tengan más tiempo, o en este caso, en un podcast, pues lo vuelven a escuchar. Es importante que si tienen pues una idea, tienen un pensamiento y quieren profundizar en ello, no les dé miedo, o sea, háganlo porque va a haber gente que los va a estar escuchando y hay personas que están todo el tiempo y no hacen ningún comentario, pero después te enteras de que pues te escucha o sea, por medio de un tercero, ¿no? Sí, o se vuelve tendencia lo que estás hablando, ¿no? Entonces, es una parte importante, por eso creo que sigue siendo muy válido lo que planteaba en su libro de la retórica Aristóteles, emisor, receptor y mensaje. Esto es lo básico. Si no tenemos claro lo básico, podemos perdernos en los detalles, en la tecnología, en las técnicas y yo creo que esa es la parte fundamental porque incluso ya algunos medios mucho más sofisticados, que no son nuevos además, son pues las películas. Más allá que si una película es de contenido filosófico, ¿no? Como Matrix, ¿no? Que se hizo muy de moda. Hay la biografía de muchos filósofos, la de Giordano Bruno, de Sócrates, en fin, y no son producciones nuevas, ¿eh? Sí, Ya son producciones que tienen más de 20, 30 años, muchas de ellas, pero un poco a lo que vamos es que depende qué es lo que querramos, es el medio que vamos a escoger y cada medio tiene sus reglas. Entonces hay que incursionar conforme a las reglas, pero lo básico, yo insisto, para que nos podamos comunicar es que hablemos un lenguaje claro, transparente, entendible y además yo hablaría también de un aspecto ético. Este aspecto ético a veces se le olvida a muchos comunicadores actuales, el aspecto del respeto.
Sí, y sobre todo también decir las fuentes, ¿no? ¿De dónde estás sacando bueno, tu? O sea, es importantísimo porque alguien dice, bueno, me interesa dónde lo estudio más. Sí, exacto. Eso entraría dentro de un rigor ya técnico académico. Por ejemplo, ahorita, en este momento yo estoy diciendo dónde, pues dijo Aristóteles Sí, esto, que es la en la retórica. retórica, entonces. Entonces, porque alguien puede decir, sí, todo el mundo dice Aristóteles, sí, ¿Pero cuál, no? ¿En pero qué parte? ¿dónde lo Ajá. dijo y qué dijo, no? Por eso hay que situarlo en tiempo y espacio. Pero es esto precisamente, por eso yo creo que es la parte medular. Yo hasta ahí me gustaría quedarme con esta parte, porque ya lo siguiente ya es la parte técnica. Uh-huh. Ya la parte técnica, pues ya implica, dependiendo de lo que yo quiera hacer, no es lo mismo que yo quiera hacer una película, voy a tener que conseguir cámaras ya de cierta definición, un laboratorio de audio y video para poderlo reproducir, un grupo de actores, en fin. No es lo mismo eso a que yo quiera hacer una cápsula de unos cuantos minutos para TikTok, para Instagram. No es lo mismo, ¿eh? Son reglas distintas, son tiempos distintos, son mensajes distintos. Entonces, eso parte de la idea, la conceptualización. Si no tenemos claro qué es lo que vamos a mandar y a decir, no podemos conceptualizar nuestro mensaje. Entonces, todo esto también pues tiene que ver justamente también con la situación de el equipo. Porque si yo voy a producir podcast, necesito un buen micrófono, un buen internet, una buena pues consola para poder editar audio y video, pero esa es en la parte técnica. Uh-huh. Ya presuponemos que el que está siendo el emisor cumple con los requisitos técnicos de un buen emisor, que sea entendible todo lo que dice, que tenga una técnica de locución ágil, pues profesional, una voz adecuada, modulada. También dentro de la locución existen especialidades, aunque crean que cualquiera puede hablar. Sí, cualquiera puede hablar, pero el arte de hablar también es una técnica pues muy interesante. Les recomendamos a Y todos que los es fundamental. Sí. Porque, mira, yo he visto, y no solamente para transmitir filosofía, sino videos o podcast que tienen muy buena producción, pero quien habla no se entiende. O ponen inteligencia artificial. Y entonces no se entiende entonces pues tendrán la mejor producción, pero si no hay esa cercanía con el público a través del lenguaje, no hay la conexión y entonces pues no cumple la función, ¿no? De realmente Exacto. Dar un buen producto, en este caso filosófico, que deje realmente un aprendizaje. Y no, porque no hay un enlazamiento. Quiero hacer la parte que es el emisor y el receptor. La comunicación necesita ambos, el emisor y el receptor. Si el emisor no lo hace de forma adecuada, el receptor se aleja. Exacto. Entonces, y esto lo digo, hay dos ejemplos, por ejemplo, que sucede. Hay muchas personas que creen que, y esto sucede en donde cuando ya tienes un canal o pues en redes sociales o un canal de YouTube, se acerca siempre, pues en este caso si hay movimiento en ese canal, se acercan con la sugerencia, lo voy a decir entre comillas, sugerencia, de que por una cantidad te dan muchos suscriptores, ¿no? O millones sea, incluso. Es un engaño, pues. No, sí, pero hay gente que cae en ese engaño doble, porque a lo mejor das la cantidad y no te dan nada, o a lo mejor sí. Pero cuando alguien se acerca, el pensar que porque se tienen muchos millones de suscriptores van a tener mucha más audiencia, porque obviamente la masa jala, ¿no? Atrae. Cuando tienes un mal producto, aunque le pongas que tienes 10 millones de seguidores, no, o sea, no hay realmente, o sea, tú solamente te estás engañando. Porque si tienes un mal producto, así le pongas, tengo tantos millones de suscriptores, no Claro.
no hay tal, ¿no? O sea, entonces no estás realmente viviendo una fantasía, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y por otra parte, cuando se tiene, en este caso, un, un, una, pues, un emisor para un receptor, ya sea el tema, ya sea filosofía, ya sea cocina, ya sea lo que sea, tienes que hacer ese vínculo. O sea, realmente las comunicaciones, ya sea por carta, ya sea por libro, ya sea por teléfono, ya sea por radio, ya sea por televisión o por medios digitales, es una relación. Entonces, si no hay una relación fraterna, si no hay una relación de respeto, eh, pues se rompe y ya pierdes esta finalidad de transmitir tu mensaje. ¿A qué me refiero? Los medios de comunicación son una forma de acompañamiento. Es decir, yo estoy lejos de ti, pero puedo llegar a ti diciendo el clima, diciendo las noticias, hablando de filosofía. Y entonces esa es una relación que se da. Y yo, otra de las cosas que sí se tiene que ver como fundamental en estas técnicas para la difusión es de que si se tiene un canal de YouTube, si se tiene pues un podcast o se tiene una página de streaming o se tiene, no sé, en alguna red social, si vas a hacer una transmisión, no lo hagas. Es como lo del Principito, ¿no? Que para, en ese caso, cuando le dice al zorro, ¿no? El zorro le dice que a una hora determinada tienes que irlo a visitar, no es cuando tú quieras, para que se haga esa relación. Así es con el auditorio. Si tú vas a transmitir, y debe ser en el día que tú decidas y el horario, pero que siempre sea ese. Obviamente te van a volver a escuchar si son en YouTube, ¿no? O sea, te pueden volver a poner, te comparten o te vuelven a escuchar en el podcast, pero que sea siempre en ese horario, porque ya estás haciendo esa relación de que la persona que te escucha dice, yo lo tengo a esta hora y me está escuchando. En el caso de Radio Sofando, cuando ya, o sea, dejamos de transmitir solamente el programa, al abrirse a las 24 horas, pues ya nos tienen en las 24 horas y no importa desde qué latitud nos estén escuchando. Es un acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año o 366 días, dependiendo si es bisiesto, pero siempre, o sea, alguien que entra a Radio Sofando siempre va a escuchar pues algún tema de filosofía, una reflexión. Entonces, en este caso, esa es la recomendación. Si ya tienes una comunicación, tú eres el emisor, que tu receptor siempre sepa a qué hora te va a encontrar, qué día y a qué hora. En ese caso con nosotros, pues unas 24 horas, pero sí que sea un acompañamiento, porque para eso es la comunicación, para decir, yo tengo esta idea y te la transmito, te acompaño y tú me regresas con algún comentario, alguna pregunta. Entonces, eso es lo que tiene que ser en ese vínculo. Y es un vínculo que para la locución es sagrada, ¿no? O sea, es el respeto al auditorio y entonces el día, la hora estipulada, tú nunca falles. Es que es una cita. Ajá, sí. Es una cita. Y si no acudimos a la cita, pues aquel que nos busca se va. Entonces, son reglas, como les comentaba, reglas básicas que pues llevan años la industria de las comunicaciones y que pues nosotros, sobre todo en este congreso, lo que buscamos, cuando menos por nuestra parte, es poder dar herramientas de difusión de la filosofía fuera de las aulas. Sí, y esto también con la finalidad de que, pues, que se abra más las personas que quieran transmitir filosofía, que quieran difundir la filosofía a través de los medios digitales o de otros medios, ya sea radio, televisión, porque, pues, creo que ya esto es a nivel mundial. Hay una campaña para desaparecer la filosofía en este caso en las escuelas, y entonces la situación es que entre más personas sepan
cómo transmitir, que tengan lo básico para saber transmitir, la filosofía va a seguir expandiéndose, va a seguir, pues en este caso, llegando a más personas. Entonces, sí, es necesario que se difunda, pero con la técnica adecuada. Y el otro paso sería precisamente enseñar, que sería otro tema, que pues sí tiene o sea, obviamente se tiene que hacer una inversión, ¿no? Pero, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Porque hay personas que pues quieren, obviamente si vas a querer vivir de esto, pues sí va a estar difícil, pero si lo que quieres es, o sea, difundir la filosofía, difundir el pensamiento filosófico, ya sea tu pensamiento filosófico o en general, el pensamiento de en este caso, el quehacer filosófico, no es tan oneroso como uno podría pensar, pero precisamente se debe tener una técnica para que pues se vea cuál es el micrófono ideal, pero eso ya es dependiendo de tu propia característica, y entonces va a variar. Entonces eso es lo que pues en otra charla tendríamos para esta pues en otra ocasión. Sí, y aquí nada más pues la recomendación con la que yo cerraría es que hay que profesionalizarse, así como pues la gente desde hace muchos años dijo yo quiero enseñar filosofía y se fue a un curso de pedagogía, se fue a investigar, construyó sus propios materiales, por ejemplo, de apoyo didáctico. Aquí es lo mismo, hay que profesionalizarse. Si esto implica pues conocer de comunicaciones, hay que conocer de comunicaciones. Si implica volverse locutor, hay que acercarse. Sí, hay muchas escuelas de locución muy prestigiadas. Bueno, y hay muchos libros. Hay muchos libros. Y en internet, pues es técnicas de locución, ¿no? O sea, así se busca. Y esto aplica para todo, ¿eh? O sea, en ese caso no importa si vas a dar una clase, si vas a dar una conferencia, si vas a dar un taller, si vas a dar un café filosófico, si vas a hablar en radio, si vas a hablar en televisión, si vas a en podcast o en canal de YouTube. Vamos, por el medio que sea en redes sociales, sí debe haber una técnica para hablar. En este caso, para que te entiendan y puedas transmitir bien el mensaje. Entonces esto pues aplica para todo, ¿no? Y no solamente para la filosofía. Sí, de hecho, al inicio comentabas que nosotros tenemos un certificado de locución y es precisamente para radio y televisión. Porque la técnica es muy similar, vamos, casi la misma. Sí, y ¿no? Tiene, pues, bueno, ya para televisión, pues la postura y sí, claro. Entonces el entorno, ¿no? También, porque, bueno, qué bueno que mencionas eso, Pedro. Eso sí lo podemos decir aquí, todavía. La diferencia entre radio y televisión, o sea, todo es un mensaje, ¿no? Tener en cuenta al emisor y el receptor. En ese caso, nosotros seremos los emisores y pues habría receptores. La diferencia con la televisión es de que debe haber producción visual. Exacto. La radio, en este caso, por ejemplo, Radio Sofando, pues es radio vía streaming, pues tenemos la facilidad que es como los libros, que cuando tú lees vas imaginando y vas haciendo esa conexión, ¿no? Entre las imágenes con lo que vas leyendo, o sea, con la palabra escrita. En la radio es igual, solamente que la palabra es hablada y tú vas imaginando lo que estás escuchando. Entonces es parecido el proceso mental al de la lectura. En televisión no es igual porque ya está la palabra, pero está, en este caso, estás viendo. Entonces no es lo mismo que estés viendo una persona nada más hablando, y que pues no te permite imaginar porque estás viendo nada más la imagen. Y entonces sí coarta esa posibilidad de imaginación y que se abran, ¿no? Las sinapsis, ¿no? En las, o sea, neuronales. Entonces, sí tienes que hacer una buena producción visual
para acompañar las palabras que estás mencionando. Entonces ahí sí es más, más esfuerzo, más producción, obviamente más costo, pero bueno, o sea, eso también, o sea, lo debes de tener en cuenta. Si tú vas a estar hablando a las personas, en este caso, y dices, estoy haciendo televisión, pues no, o sea, realmente, o sea, la televisión ya incluye ya una producción mucho mayor. Entonces, pues aquí lo recomendable es de que si no tienes esa capacidad de producción de lo que vas a estar hablando, pues entonces lo hagas a través de streaming, o sea, que sea nada más audio. Sí, puede ser un podcast de audio. Y pues vamos, hay recursos en radio muy, muy ricos. Por ejemplo, para la gente que ya tiene cierta edad, recordará las antiguas radionovelas, Sí. pero en la actual, pues en lo actual Sí, muchos hablamos efectos, de ¿no? efectos de música, de sonidos, cómo se oye cuando alguien va narrando, se oyen los pasos, la música, por ejemplo, se está hablando del mar, se pueden oír unas gaviotas, y eso ayuda a que se imagine un entorno con mayor claridad. Entonces, hay muchos recursos, pero implica conocer el medio, implica conocer, si yo lo que quiero hacer es pues transmitir un mensaje de que me interese mucho el contexto, no es lo mismo hablar de Jean-Paul Sartre, así nada más en términos académicos, a situarlo cuando fue prisionero de guerra, cuando estuvo ahí encerrado y que pues el mismo Sartre decía que no sabía si de repente al siguiente día lo iban a llamar, lo iban a ejecutar y ya no iba a regresar nunca. Entonces él empezó a reflexionar sobre la nada. Entonces, si empezamos a recrear algunos textos del ser y la nada bajo un entorno donde se oigan que se cierran las puertas de una prisión, La reja va cruzando los guardias y gritan cosas, quizá a lo mejor podemos tener un impacto mucho más profundo de por qué se escribió eso. Entonces, vamos, hay o una también riqueza está también. la música con la que puedes acompañar. Sí, la música, los efectos de sonido, en fin, hay toda una riqueza sonora con que la que podemos acompañar radio y que es la que pues ya está, vamos, simplemente es ocuparla, pero nuevamente implica la profesionalización. En ese caso es muy importante, si vas a hacer algo con música, que no tenga en este caso los derechos reservados. Hay mucha música que está libre de derechos, entonces puedes utilizarla. En Radio Sofando pues tenemos la facilidad que como Pedro es músico, pues utilizamos sus canciones y bueno, y tenemos las que utilizamos y tenemos los permisos, ¿no? Entonces aquí es estos son, o sea, es que parece algo muy obvio, pero muchas personas se pierden en eso, de que pues ya hicieron un gran trabajo, hicieron un muy buen texto o incluso su producción y resulta que le tumban su producción porque la música o el fondeo tiene derechos, ¿no? Sí, entonces también si van a utilizar, bueno, eso ya nada más es un punto y aparte, si van a utilizar inteligencia artificial, claro, cuiden la calidad, porque la inteligencia artificial no es infalible. Por ejemplo, nosotros hemos visto documentales que hablan de los mayas y ponen una vestimenta que no tiene nada que ver con los mayas porque la saca la inteligencia. Como egipcios, ¿no? Exacto. Entonces, y luego las voces que ocupan como es de inteligencia artificial. Es de inteligencia artificial, entonces muchas veces los audios, la narración cuando no conoce una palabra, la dice mal o a veces hasta la cambia, ¿no? La cambia o la pone en otro idioma, ¿no? Entonces sí, eso por eso hablamos nuevamente. Para una producción, lo ideal obviamente es hablar con la propia voz y para eso se debe tener una buena dicción. Porque si vas a escribir algo y lo vas a dejar a que la inteligencia artificial lo haga, va a tener problemas y entonces tendrías que aprender mucho de edición. Exacto. Para poder editar lo que se está grabando y entonces ya es qué programa vas a usar para editar, cómo saber editar. Entonces una cosa va con la otra, por eso son
técnicas que se van dando ya con la experiencia, y hay personas que después dicen, es que llevo tantos años y ¿por qué no jala, no, mi podcast? Pues porque no lo estás haciendo correctamente, lo estás haciendo como pues piensas que se debe hacer, pero todo tiene una técnica. Exacto. Pues yo por mi parte ya Claro. les agradecería mucho haber pues escuchado esta participación, pues esta mesa, esta ponencia. Sobre todo son cuestiones que nosotros buscamos compartir con ustedes y que pues les pueda servir en algo. Vamos, es obviamente en 1 hora y media. Sí, esto es nada más un bosquejo, ¿eh? O sea, es Sí. un bosquejo de lo que se necesita. Para dudas, pues está el chat de Radio Sofando de www.radiosofando.com y también el chat de www.radiosofando.com.mx, y pues en este caso tu teléfono, Pedro. Sí, me pueden mandar un WhatsApp al teléfono, es de México, es 5523 25 56 15. Es 5523 25 56 15. Y hay cualquier duda, sugerencia, comentario, pues nos podemos ya comunicar ya con ustedes y tratar el tema ya de manera más personal. Pues les agradecemos mucho y les invitamos a que sigan escuchando las ponencias de ese segundo Congreso Virtual Internacional con la talla de pensadores pues contemporáneos. Sí, y que lo que buscamos es de que se difunda esta búsqueda, ¿no? De transmitir la filosofía más allá de las aulas, de difundirla, de que no se pierda, porque pues, o sea, vuelvo a repetir, hay una ya consigna de eliminar la filosofía, obviamente para que no exista pensamiento crítico, para que sea más fácil de manipular a las masas. Entonces, bueno, pues yo creo que es dar un reconocimiento a todas las grandes personalidades, todas las grandes mentes que pues dedicaron su vida al pensamiento, al desarrollo filosófico, a la profundización de lo que es el pensamiento filosófico y del quehacer filosófico, y entonces pues es que no muera, ¿no? Que no muera su legado y poderlo transmitir a más y más generaciones, y que las demás generaciones sepan cómo transmitirlo a su vez para las siguientes generaciones. Pues muchísimas gracias y recuerden, nos encuentran en radiosfando.com y radiosfando.com.mx, ahí también están los enlaces para el primer congreso de Radio Sofando y el segundo congreso de Radio Sofando, y nuestras redes en Facebook es Quiero Saber de Filosofía, Literatura y Política. También tenemos Filosofía Aplicada a México, y también, bueno, tenemos también el grupo, tanto grupo como también página en Facebook de Radio Sofando. Entonces, también en Facebook nos encuentran así, en YouTube también. Todos los entrevistas, también estas ponencias del segundo congreso y del primer congreso también, lo encuentran en YouTube, en el canal de Radio Sofando. Incluso pues en el buscador ponen Radio Sofando y van a salir también el podcast de iVoox o iVoox, y entonces pueden estar viendo tanto el canal del podcast en iVoox de Radio Sofando, como pues en redes sociales buscan Radio Sofando. Pues muchísimas gracias, mi nombre es Victoria Carrasco. Y se despide de ustedes también Pedro Tello. Hasta la próxima con pues el segundo, sería el segundo programa ya sobre la técnica pues física, ¿no? De cómo transmitir. Hasta luego.